Según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior, diciendo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Fíjense que había una viejecilla por ahí que tenía casi como sus 80 añitos, ¿no? Iba a cumplir años. Pobrecita, no veía muy bien, o más bien ya casi no veía nada. Entonces tenía dificultades para leer la Biblia. Y entonces tenía 3 hijos y sus hijos dijeron: pues le vamos a dar un regalito a la mamá. Pero andaban de viaje un poco, entonces decidieron mandarle el regalito. Y ya un hijo dijo: pues yo le voy a dar una cobijita para que mi mamá se tape. Y otro dijo: yo le voy a dar pues un vestidito para que se lo ponga. Y el otro hijo, el más grande, dijo: mi mamá ya está avanzada de edad y ya no ve la pobrecita. Entonces, pues si le regalo pues una cobija, como que no, un vestidito, no sé qué regalarle. Ya sé lo que le voy a regalar a mi mamá, ya sé, después de pensarlo un ratito. Tengo un perico que lee la Biblia. Entonces, como mi mamá está cieguita y ya no puede leer la Biblia, pues le voy a regalar el periquito, y el periquito yo sé que le va a leer la Biblia y le va a leer todos sus libros de oraciones. Y entonces, bueno, pues uno le mandó el vestido por correo, otro le mandó la cobijita y él le mandó el periquito para que le leyera la Biblia. Pero ya pasó el día y luego le preguntó el hijo mayor: mamá, ¿cómo te fue con tus regalitos? Disculpa que no pudimos estar aquí. Ay, mijito, ¿qué crees que me regalaron tus hermanos? ¿Qué te regalaron, mamá? Uno me dio una cobija, como si no tuviera yo cobijas. Y otro me dio un vestidito, como si no tuviera vestidito. ¿Te pareció mi regalo? Ah, mijito, muchas gracias. Porque la gallinita que me mandaste, hice un caldito bien sabroso. ¿Han probado el caldo de perico? Una señora pues me estaba diciendo, se estaba quejando de su hijo adolescente y de sus hijos adolescentes. Y le dije: mire, señora, son gajes del oficio. Los hijos con un abrir y cerrar de ojos se van de la casa. Y entonces, porque esa es la ley de la vida. Y luego cuando la persona llegó a su casa, pues se puso a hacerles, vio a sus hijos y les hizo así.
Y luego vino a reclamarme. Y me dijo, padre, pues abría y cerré los ojos y no se fueron los hijos. La historia del el fariseo y del buen publicano. Yo decía el buen samaritano, pero es el buen publicano. Qué historia, ¿no? En solo 130 palabras, un poquito más de 130 palabras, Cristo nos da una gran lección. Una gran lección. Por ahí si quieren checar el dato, ¿verdad? Lucas capítulo 18, versículo creo del 9 al 14. Y es sobre la soberbia y sobre la humildad. La soberbia es el peor de todos los pecados capitales, es el peor. ¿Y cuál es la madre de todas las virtudes? La humildad. Ni todos los pecados capitales juntos, superan en malicia a la soberbia. Ni poniéndolo todos juntos, ni poniendo la ira, la lujuria, la pereza, la gula, la avaricia, la envidia juntos, no son peor que la soberbia. Por la soberbia entró el pecado al mundo y por la humildad encontramos la salvación. A mí no me preocupan las cosas buenas que hago, pues esas ya las hago, ¿verdad? A mí me preocupan las cosas buenas que no hago y por eso estoy aquí el día de hoy. ¿Qué es la soberbia? La psicología pues tiene sus términos y uno de los términos en la psicología pues es algo que se llama narcisismo, como una especie de patología, como una especie de enfermedad que se llama narcisismo. Ahorita les voy a decir algo sobre el narcisismo, pero vayamos un poco a la historia. Jesús dice, hay algunos que teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian totalmente a los demás. Ya de entrada es una declaración muy fuerte de Cristo. En el templo lo dijo. Pero dijo hay algunos, o sea, tampoco dijo todos, no generalizó. Teniéndose por justos, ahí ya tenemos un problema porque solamente Dios es justo. Yo no puedo decir que soy justo, tú no puedes decir que eres justo, solamente Dios es el justo por excelencia. Que se sienten seguros de sí mismos, ahí no hay problema, ¿verdad? Es bueno sentirse seguro de sí mismo. Y terminan despreciando a los demás. He ahí el problema. Despreciar a los demás. Entonces, ¿qué es la soberbia? Si buscáramos como sinónimos de la soberbia, pues el orgullo, la vanagloria, la altivez, el narcisismo, ese es un término así muy psicológico, la arrogancia, la altanería, la prepotencia. Narcisismo, Narciso. Si hay alguien que se llame Narciso aquí, no crean que estoy hablando de ti. Pero Narciso es un personaje de la mitología griega, Narciso. Y entonces conocido por su extrema belleza. Y dicen que era hijo del dios del río Cefiso y de la ninfa Liriope. Tenía sus papás ahí como dioses del Olimpo. Pero rechazaba a todos sus pretendientes con desdén, porque era muy arrogante Narciso. Un día Narciso se enamoró perdidamente de su propio reflejo en el río. Iba pasando por el río y dijo, qué cosa más bella. Y se quedó ahí viendo. Y ya no pudo moverse y se quedó petrificado. Y ahí se quedó atrapado en su propia belleza y ahí murió. Y dicen los griegos, ahí una flor con el mismo nombre surgió a la orilla de los ríos. ¿Y cómo se llama esa flor? Narciso. Los narcisos son para los griegos símbolos de que no debemos de ser como Narciso, que no debemos de ser altivos y arrogantes.
La soberbia entonces es tan mala que todos los demás pecados capitales al lado de la soberbia son como ligeras picaduras, son como pequeños piquetitos de mosca. O sea, son nada. Imagínense qué tan grave es la soberbia. El Papa, por ejemplo, para que a un Papa que decimos su santidad, ¿verdad? El sumo pontífice, el más alto, para que un Papa no se le suban los humos, pues el título de Papa es Servum Servorum Dei. Servum Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Ese es el título que le corresponde al Papa. ¿Por qué? Porque tiene que ser un ejemplo supremo de humildad. El Papa Francisco lo era porque decía: recen por mí, soy un gran pecador. Las parábolas tienen todo tipo de escenarios como caminos, campos, montañas, ríos, el mar, pero hoy es el templo el escenario. ¿Qué acaso no el templo es el lugar donde debería de haber la máxima bondad en la vida? Y aquí, curiosamente, pues es el escenario de lo que Cristo nos enseña. Dice que entran al templo un publicano y un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos de aquella época? Pues los fariseos eran la aristocracia, eran los letrados, eran los expertos de la ley, y por cierto se caracterizaban por una observancia muy estricta, muy legalista de la ley, y se autonombraban purificados, los puros, los intocables, ¿no? En cambio, ¿quiénes eran los publicanos en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Y tenían buena reputación? No, tenían muy mala reputación. Eran los más odiados, eran las ovejas negras, eran los hijos pródigos, eran como las prostitutas, eran como los leprosos. Eran algo así como los políticos de aquella época, como los políticos de hoy. Si hay un político aquí, no estoy hablando mal de los políticos, pero me acordé de una anécdota de que una persona va caminando por ahí por el Congreso de la Unión y tienen todos los políticos su sesión, pero entonces la persona empieza a oír ruidos y empieza después a oír gritos. Y entonces entre esos gritos están todos y dicen ladrón, y se están gritando embustero, mentiroso, asesino, envidioso, corrupto, traidor, avaro, criminal. Y dice, ay, se están dando duro allí en el Congreso, porque eso suele suceder. Y le pregunta al guardia y le dice, oiga, ahí los políticos se están dando duro, ¿verdad? ¿Se están peleando? No, no se están peleando. No, están pasando listas nada más de asistencia. Los publicanos en aquella época eran odiados, repudiados, porque la gente pensaba que eran ladrones. Por eso dice, y ese que está ahí, ladrón, yo no soy como ese que está ahí. Yo sí pago el diezmo y esto y lo otro y cumplo, pero yo no soy como ese, o sea, estaba echándole un ojo al que estaba por ahí en el templo, ¿verdad? Uno se sentó hasta adelante, dice la palabra de Dios, y el otro se sentó hasta atrás. El hipócrita se sentó hasta adelante y el arrepentido se sentó hasta atrás. No estoy hablando de esta comunidad, estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? De ese pasaje. Hoy todos nosotros somos animados a ser el primero, queremos ser el mejor, queremos ser el más popular, queremos ser el number one de todo. El segundo lugar no existe en el ranking de los famosos, ¿verdad? No queremos ser el segundo lugar, queremos ser el primer lugar. Pero el que entró al templo vacío salió lleno. Y el que entró al templo lleno, sintiéndose lleno, salió totalmente vacío. ¡Qué contraste! Uno salió justificado, sanado, y el otro salió condenado por Cristo. Hay que tener mucho cuidado, porque la oración no consiste en cambiar a Dios, sino en dejarse cambiar por Dios. Cristo por eso dijo al final, y termina con una sentencia
lapidaria, y dice: por eso yo les digo a todos ustedes, todo aquel que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. ¿Se acuerdan ustedes del buen ladrón? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Zaqueo? ¿Se acuerdan ustedes de la mujer sorprendida en adulterio? Todo el que se humilla será enaltecido. Por eso la soberbia es el estado mental anti Dios. La soberbia corrige al mismo Dios y a todos los que rodean a Dios. ¿Cuál fue el pecado de los demonios al principio de la historia? La soberbia, el orgullo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque debemos de tener cuidado con el fariseo que todos llevamos adentro. ¿A quién despreciamos un poquito? A veces tenemos que tener mucho cuidado con las miradas, ¿verdad? Porque en el lenguaje corporal también se puede vivir la caridad. O sea, la caridad, por ejemplo, sonreírle a una persona es un acto supremo de caridad. ¿A quién juzgamos? Porque no es como nosotros. ¿A quién juzgamos? Nada más porque no piensa como nosotros o porque no se viste como nosotros. A la iglesia no venimos los sanos. Los sanos pues no necesitan venir a la iglesia venimos los enfermos. Los que sentimos que necesitamos de la gracia de Dios. Si entras al templo como fariseo, entonces vas a salir peor y vas a salir con un pecado más. Pero si entras al templo como publicano, vas a salir con alegría, vas a salir con una profunda paz en tu corazón y vas a salir con todas las bendiciones de Dios. El fariseo en su oración hablaba del otro. A ver, cuando vamos al doctor, cuando alguien va al doctor, ¿habla de las enfermedades de su esposa? ¿O habla de las enfermedades de sus amigos? ¿O habla de las enfermedades de sus hijos? No. Doctor, me duele aquí, me duele allá. El fariseo en su gran oración no pide nada. Solo habla de él mismo. Ay, me, myself, yo. Solo habla y ora desde el yo. Juzgaba a los otros. Se sentía justo, se sentía bueno, se sentía santo. No hay sitio para Dios en su vida y su yo lo llena absolutamente todo. Jesús les dijo entonces: ay de los que se creen justos y desprecian a los demás. Ay de ustedes, los que se creen justos y desprecian a los demás. Ay de ustedes. ¿Hay alguien aquí que se cree justo y que desprecia a los demás? Yo creo que si nos sentimos profundamente pecadores, les aseguro que saldremos totalmente llenos de Dios. Amén. Creo en Dios Padre